Em, Le damos la bienvenida desde el CETIS en este encuentro, que es un encuentro para compartir los hallazgos más relevantes de un proyecto que tiene 2 años, pero en una línea de investigación que ya llevamos más de 5 años trabajando en esta intersección entre inteligencia artificial y poder judicial. Acá tiene el QR, específicamente este proyecto se llama América Latina ante la encrucijada de la IA generativa y su adopción responsable en el ámbito judicial. Para quienes no nos conocen, les contamos, bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por su presencia y especialmente agradecer a los equipos de Tinker y Rockefeller Foundation bueno, que hicieron posible durante esta investigación a lo largo de los años, así que un agradecimiento especial para ellos. Y bueno, vamos a aprovechar los primeros minutos para contarles un poco más acerca de nuestro centro. Somos un centro de estudios en tecnología y sociedad eh, basado en Argentina, en la Universidad de San Andrés, pero que tiene un enfoque y una mirada regional. Somos un espacio académico, interdisciplinario de investigación, formación y acción sobre dinámicas y políticas centradas en Internet, tecnología y política digital y tecnologías emergentes. Nuestra misión es generar conocimiento a través de una investigación, formación y acciones de incidencia para promover el acceso y adopción de tecnologías digitales en consonancia con los derechos humanos en América Latina. Específicamente sobre este proyecto, nuestra idea inicial, nuestra preocupación era comprender el porqué y el cómo los poderes judiciales de Argentina, Brasil, Colombia y México están adoptando sistemas de inteligencia artificial e inteligencia generativa. Ese es uno de los objetivos que nos propusimos cuando hace un par de años empezamos este proceso. Y el segundo objetivo, que lo fuimos reformulando, teniendo en cuenta también las distintas iteraciones que íbamos teniendo con cada una de las comunidades de práctica y en cada uno de nuestros encuentros y talleres presenciales, se fue definiendo y tenía que ver con fortalecer o generar comunidades de práctica locales en torno a la adopción responsable de inteligencia artificial en los poderes judiciales de la región. Como verán, es un trabajo de 2 años que involucra 4 países de la región que, como ya les adelanto, pero se podrán imaginar, tienen distintos niveles de adopción, de aceleración, de implementación. Así que es muy interesante poder hacer una mirada en conjunto, si bien no se trata de un estudio comparativo en el sentido metodológicamente estricto. Bueno, para que esto sea posible, fue un equipo muy grande. Aquí tienen los nombres y estamos todas estas personas hoy en este encuentro para compartir con ustedes y también escuchar sus reacciones ante los reportes y los hallazgos que vamos a compartir. Le agradecemos a todos, los iremos presentando a medida que vamos pasando en nuestra agenda. Bueno, ahora respecto a la metodología, le voy a pasar la palabra a Carolina Guerre, que es directora del CETIS y también directora de esta investigación y de esta casi línea de investigación que hace muchos años venimos trabajando. Gracias, Caro. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Es un placer estar en este espacio con ustedes, compartiendo este camino de casi 2 años de trabajo para no solo mostrar un poco lo que hemos hecho, sino también para escucharlos, para entender, digamos, cuáles son sus preocupaciones en un contexto donde entendemos que la inteligencia artificial está modificando diversas áreas del Estado, diversas áreas de la administración de la justicia en particular, como es el proyecto que nos compete. Entonces, nosotros ya veníamos desde el CETIS con una tradición de investigación en temas de gobernanza de la inteligencia artificial hacía varios años, pero habíamos tenido la oportunidad de hacer un trabajo en el 2020 y 2021 relacionado con, en aquel entonces, un contexto donde la inteligencia artificial, con abordajes mucho más estrechos, digamos, ¿no? Con tecnologías muy específicas, con árboles de decisión, estaban cambiando, modificando, digamos, las conductas de los actores judiciales.
la oportunidad de la inteligencia artificial generativa a gran escala, masiva y que cambia, digamos, la discusión en la esfera pública que se da con el lanzamiento de ChatGPT. Esto pone en juego, digamos, un acercamiento a una tecnología con un gran potencial disruptivo, transformador, con oportunidades y obviamente, ni que hablar, serios riesgos en diversas capas que vamos a ir analizando. Entonces, esas motivaciones, digamos, estructuran este proyecto en el cual nosotros nos centramos en los 4 casos nacionales que ya habíamos identificado previamente, sobre todo contemplando la primera versión del trabajo sobre preparación del sector judicial para la adopción responsable de la IA en América Latina de hace 5 años, con el caso de Brasil, el caso de México, Colombia y Chile. Perdón, este, Argentina. En aquel entonces, en la primera iteración, y contemplamos también a Chile. ¿Qué pasa? Nosotros ahí estudiamos en un contexto, uno puede decir, bueno, ¿cómo obedece este criterio de selección, hablando de metodología, a estos 4 casos? Ya habíamos detectado esta madurez institucional y este apetito, digamos, por la adopción de estas tecnologías. Entonces, si se quiere, había un criterio, nuestro criterio de selección de estos casos obedece a un criterio, digamos, donde la conversación sobre la adopción de estas tecnologías ya tenía un recorrido hecho más relevante, que paradójicamente, aun cuando, por ejemplo, Chile y Uruguay son casos que tienen una amplia adopción de inteligencia artificial en distintos ámbitos del Estado y una amplia adopción de tecnologías digitales, no así en el ámbito judicial. Y el ámbito judicial, que nos convoca especialmente, digamos, tiene sus particularidades dentro de cada país y obviamente a su vez tiene sus riesgos y sus desafíos, obviamente además de oportunidades, para hacer una justicia más accesible, más responsiva a las demandas ciudadanas. También obviamente conlleva otros riesgos y otros desafíos en materia del Estado de Derecho. Entonces, nosotros lo que examinamos en este contexto fueron las estructuras de los poderes judiciales nacionales, donde esta adopción se está desarrollando, las políticas de inteligencia artificial que existen tanto a nivel nacional, dándole algún cierto tipo de marco, pero sobre todo aquellas que son discutidas explícitamente en estos sectores, ¿no? Hicimos un estudio exhaustivo de estas instancias y obviamente vamos a ver diversos grados, digamos, de discusión y de madurez en la discusión sobre políticas de inteligencia artificial, así como los casos relevantes de uso y el tipo de repercusiones que han tenido tanto dentro del propio ámbito judicial como en la esfera pública, porque sabemos bien que han sido casos que han resonado muchas veces en la prensa, ¿no? De los distintos países. Y también analizamos las percepciones sobre riesgos. ¿Cómo hicimos este trabajo? Y bueno, hicimos una revisión bibliográfica, digamos, con literatura académica, literatura de los think tanks, de los ámbitos de política pública, de las normas, los documentos y las legislaciones. Hicimos entrevistas semiestructuradas, varias por país. Esto lo van a contar los investigadores con mucho detalle. En cada contexto tuvo sus particularidades. Y realizamos un taller regional presencial el año pasado en Argentina, en Buenos Aires, y después realizamos talleres nacionales en los 4 países durante el año 2025. Esto con el objetivo de cumplir con esta misión de tejer y consolidar los espacios de diálogo entre distintos actores que convergen sobre la problemática de la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer una adopción responsable de la inteligencia artificial en el contexto de la inteligencia artificial generativa en América Latina? Y con esto entonces vamos a ir a nuestra primera primer bloque específico de discusión y presentación de los casos nacionales y vamos a dejar entonces la palabra al equipo de México. Les agradecemos, María Solange, Alejandra, si pueden presentarse y con esto les cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, mi nombre es María Solange Maqueo Ramírez. Esta es la segunda ocasión que participo con este equipo en un proceso de investigación de inteligencia artificial aplicado al Poder Judicial. En este caso concreto ya referido propiamente a inteligencia artificial generativa, y también me acompaña Alejandra Martínez Iglesias,
quien, bueno, hará uso de la voz posterior a mí y tendrá la oportunidad también de presentarse personalmente. Inicialmente, me gustaría comentar que en el caso de México, pues fue un estudio sumamente complejo por el contexto político en el que se encontraba el país. Quiero decir que cuando iniciamos este proyecto, pues nadie veía o entreveía que venía una reforma constitucional que prácticamente removió los cimientos del poder judicial en el país. Esta reforma judicial tuvo muchas aristas, pero me concretaré básicamente a las que creo que son muy importantes para efectos del estudio. La primera tiene que ver con el paso de un sistema de nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de jueces y magistrados de carrera judicial y que accedían, digamos, a los puestos por concursos de oposición. Había un estándar muy elevado en formación judicial de quienes ocupaban estos cargos y de ahí se pasa ahora con esta reforma a un sistema de elección popular a nivel nacional y en donde no hay ningún tipo de requisitos, salvo requisitos muy mínimos como haber concluido la licenciatura para poder ocupar estos cargos de jueces y magistrados y ministros de la Corte. Estas reformas también implicaron una modificación a lo que era el principal órgano a nivel federal que llevaba a cabo todos los desarrollos tecnológicos y todos los sistemas de información dentro del Poder Judicial a nivel federal. Concretamente me refiero al Consejo de la Judicatura Federal. Con esta reforma desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se crea un nuevo órgano de administración y este órgano de administración de alguna manera asume las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, pero concentra más funciones que incluyen tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial como a la propia Suprema Corte de Justicia, además de todos los tribunales y juzgados. Esto, sin lugar a dudas, pues las implicaciones que tuvo esta reforma todavía son inciertas. Desconocemos si se va a dar o no continuidad a los desarrollos que ya había en estado relativamente incipiente en materia de inteligencia artificial generativa. Casos como Justicia, casos como Cindy, casos como Julia, están todavía, digamos, en stand-by, en tanto se asientan los nuevos órganos administradores que llevan, digamos, todas estas funciones. Estamos todavía dentro de un proceso de transición en donde desconocemos realmente cuáles van a ser pues los impactos que tengan en el uso de tecnología y específicamente en el caso de inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son estos posibles impactos? Bueno, sin lugar a dudas, pues el hecho de que sean electos popularmente, pues pone en entredicho el tema de independencia judicial, el tema de imparcialidad, porque finalmente pues obedecen a ciertos grupos de interés, quienes los apoyan electoralmente hablando, y por supuesto la calidad de la función juzgadora, inexperiencia y rezago, porque todo este proceso de transición se da en el marco de un conflicto abierto frente a quienes ocupaban el Poder Judicial de la Federación. Y cambios en la autonomía y gestión que impactan directamente pues todo el desarrollo tecnológico dentro del Poder Judicial de la Federación. En términos generales, ¿cuáles son algunas posibles ventajas de esto? Pues la centralización en un órgano de administración que pudiera entonces homologar ciertos estándares, ciertas políticas y cierta normativa en materia de inteligencia artificial generativa, pero bueno, estamos todavía dentro de ese proceso. ¿Qué ventajas tiene este estudio? Pues las ventajas específicamente a nivel nacional, pues nos van a poder permitir contrastar un antes y un después dentro del Poder Judicial sobre el uso de inteligencia artificial. Para concluir, nada más déjenme contarles una anécdota reciente. Fue muy sonado en medios públicos que en una audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los ministros recién electos
pues hizo uso de inteligencia artificial en la sesión para responder a ciertas preguntas durante la audiencia pública, ¿no? En términos generales, lo que esto implica es que sí se admite pues un uso de inteligencia artificial generativa sin tener, digamos, todavía políticas concretas que permitan generar esos estándares. Y bueno, esto es por mi parte y le cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra Martínez. Muy buenas tardes a todos, muchísimo gusto. Como bien me han anunciado, mi nombre es Alejandra Martínez y bueno, pues encantada de haber participado en esta investigación y voy a complementar un poco la información que la doctora Maqueo nos acaba de exponer. Los beneficios que nosotros concretamos en este estudio es justo que la mejora, se da una mejora en la eficiencia operativa y acceso a la justicia con el uso de la inteligencia artificial. Sería una herramienta útil para estas tareas administrativas simples que vino siendo con estos, hay varios sistemas que fueron operando y que fueron utilizando de forma más administrativa y esto le redujo muchísimo trabajo a ciertas áreas ahí dentro del Consejo de la Judicatura y eso implicaba a todo el aparato judicial. La transparencia y gobierno abierto trabajaba con unos chatbots que empezaron a juntar resoluciones, criterios que internamente estuvieron utilizando, pero era algo mucho muy petit administrativo. Y bueno, esto les redujo en cierta forma carga laboral, ¿no? En ciertos trabajos que eran como muy operativos técnicos sin llegar a tanta profundidad, pero sí fueron beneficiosos estos trabajos que se fueron haciendo, estos como principios que empezaron a trabajar con estas herramientas útiles. Los obstáculos, sin duda, pues es que nos encontramos que en varias entrevistas que hicimos, la gente señalaba que había una infraestructura deficiente porque no tenían presupuesto. Y esto iba de la mano con una capacitación también escasa, tecnológica, y hay muchos jueces y magistrados que también nos tocó platicar con ellos, que se resistían al cambio, se resisten a este cambio de esta nueva era tecnológica, como que querían quedarse atrás con el miedo de ser sustituidos por jueces robot, decían esa expresión, a nosotros nos daba mucha risa, pero al final sí había también esta cierta resistencia. ¿No? Los riesgos que nosotros advertimos después de este estudio es justo esta explicabilidad limitada de los sistemas y de la transparencia que hay en el uso de esto, el sesgo algorítmico, tampoco pueden confiar su trabajo al 100% en estos chatbots porque finalmente, bueno, pues se requiere de otro tipo de inteligencia, no solo de la información que te ponen en la mesa y sí el tema de la transparencia y de cuidar los datos personales es todavía un tramo muy largo que hay que recorrer. Falta este marco legal y ético, la privacidad y la protección, como lo acabo de señalar, de los datos personales y evidentemente el gran miedo es justo esta sustitución laboral, ¿no? O sea, estamos en esta era en donde de pronto, pues sí, podría haber momentos en donde ya no se requieran tantas manos, ¿no? Sino utilizar estos sistemas. Y bueno, como conclusión, nosotros estamos señalando que existe cierto consenso en torno al potencial transformador de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Hay un reconocimiento de que esta adopción debe de ser gradual y regulada y sin duda debe de ir acompañada de una formación institucional ética y técnica. Estamos aquí, o sea, esto está sucediendo y tiene que suceder de una forma regulada, que sea protegida, ¿no? El contexto actual deriva de la reforma constitucional, que ampliamente nos acaba de ilustrar la doctora Maqueo, genera esta incertidumbre, ¿no? En el rumbo que va a tomar el desarrollo y la utilización de esta inteligencia en esta función jurisdiccional, pero bueno, pues está advertido que hoy lo están utilizando, simplemente hay que poner el marco legal de forma, o sea, la parte regulatoria de una forma gradual y ética y sin duda protegiendo los datos personales y su uso. Pues ese, hasta ahí está nuestra Muchísimas exposición. gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias,
María Solange y Alejandra, investigadoras de este caso nacional que obviamente fue un caso muy, digamos, co- controvertido el momento en el que llevamos adelante esta investigación, es en el contexto de esta reforma profunda en México. Y bueno, y es un poco esto, ¿no? Las tecnologías se insertan en estos contextos nacionales donde tienen también sus evoluciones y desarrollos institucionales propios, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a la investigadora del caso de Argentina, la profesora María Pilar Lorenz, del CETIS de la Universidad de San Andrés. Pilar, te recuerdo que tenés 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están acompañándonos a nosotros. Es muy difícil tratar de resumir en tan poco tiempo cuáles son las ideas principales de esta investigación, porque cada vez que leo cosas, aparecen cosas nuevas y aparecen discusiones que no tienen no están cerradas. Yo elegí destacar esto que ustedes están viendo en la presentación, que tiene que ver con la disparidad y los desafíos institucionales que se presentan en la Argentina, y esto tiene que ver con la configuración político-jurídica que tiene el Estado. Argentina tiene 25 jurisdicciones judiciales y esto implica que cada jurisdicción tiene autonomía en la definición de las reglas procesales. ¿Qué significa esto? Que la inclusión de la inteligencia artificial generativa no va a venir de un consenso nacional, de una ley nacional, sino que cada jurisdicción va a tener que ir adoptando normas, mecanismos o estándares para la inclusión de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estamos viendo a partir del estudio? Que todas las jurisdicciones están empezando de a poquito a empezar a trabajar en la adopción de pautas o reglas o reglamentos o estándares para la implementación de tecnologías de inteligencia artificial y particularmente de la inteligencia artificial generativa hacia el interior del Poder Judicial. Es muy difícil en Argentina seguir el ritmo de qué jurisdicciones son las que han implementado estos protocolos. Hasta ahora, si no me equivoco, tenemos entre 5 y 6, donde nosotros ya estamos viendo que los tribunales superiores, en esto una aclaración metodológica, en el estudio solo nos miramos el trabajo de los tribunales superiores o las Cortes Supremas de Justicia de cada una de las jurisdicciones, pero no desconocemos que los ministerios públicos fiscales, por ejemplo, están empezando a trabajar y empezar a fijar estándares de utilización de estas herramientas hacia el interior del Poder Judicial. ¿Qué es lo que me está preocupando a mí en este momento? Que la definición de estos estándares de política judicial no garantiza que el uso de la inteligencia artificial generativa se dé de una manera adecuada o responsable. Y nosotros tenemos un caso muy patente en la Argentina de octubre del 2025, si no me equivoco, fue finales de septiembre, comienzos de octubre, donde una cámara penal en la provincia de Chubut eh, decidió revocar un fallo de primera instancia porque dentro de los considerandos de la sentencia existía una utilización de la inteligencia artificial. Lo más preocupante de este caso no es el uso en sí mismo de la inteligencia artificial, que podemos discutir un montón sobre estos temas, sino que en esa provincia existía un protocolo de comienzos de año donde se habían fijado los estándares para la utilización de estas herramientas. Entonces, esto en el contexto de nuestras discusiones nos marca que no es suficiente regular y establecer estos estándares, sino que es necesario capacitar al Poder Judicial, a los operadores judiciales y a los abogados en el uso de estas tecnologías. Lo que me sigue llamando la atención también en este caso es un poco la falta de reacción pública. ¿Qué quiero decir con la falta de reacción pública? No hay un llamado de atención, por ejemplo, de los colegios de abogados diciendo, no sé si estoy tan de acuerdo en el uso de estas herramientas, cómo deberían usarse, una reacción de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil o incluso la academia señalando los problemas que puede tener esto o señalando cuáles son los beneficios del uso de estas herramientas y cuáles deberían ser los límites. Creo que todavía en Argentina estamos en un momento donde estamos testeando el uso de estas tecnologías y viendo cómo las podemos ajustar al trabajo
diario. Creo que el gran desafío que tiene la justicia es tratar de implementar de manera responsable estas tecnologías para hacer eficiente el trabajo en el sentido de reducir la cantidad de casos que tiene que resolver el Poder Judicial o resolverlos de manera más rápida, con lo cual nos lleva a la discusión de qué justicia estamos mirando, solo vamos a mirar una justicia cuantitativa, necesitamos mirar otra calidad en las sentencias. Creo que esto es lo que más me interesa destacar de este estudio. La Argentina está en este proceso de tratar de establecer ciertos marcos en el uso, pero como siempre quedamos abiertos a poder seguir discutiendo y pensando cómo pueden funcionar estas cuestiones en el país. Pili, muchísimas gracias. María Pilar, por la confianza que tenemos después de muchos años de trabajo juntas. Este, Solo para decirles y adelantarles que haciendo referencia, digamos, a estos primeros dos casos que ya vimos, están publicados y se compartió en el chat recién el micrositio donde pueden leer, acceder a los 4 informes nacionales, el último de ellos que fue subido esta madrugada, que es el caso de Brasil, que nos compete a continuación, y también decirles que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas en 10 minutos más, así que por favor vayan apuntando sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y hasta las reacciones positivas que están surgiendo, que son siempre muy alentadoras. Muchas gracias. Adelante, Cristian y Alexandre, por favor. Olá, Carolina. Olá, professora Fernanda e a todos. É grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Zavaglia, professor investigador e trabalho com inteligência artificial desde há mais de 10 anos e he colaborado com diversas atividades e grupos de trabalho junto ao Poder Judiciário. E junto com Christian Perrone, é um prazer participar dessa investigação, abordando as iniciativas brasileiras. O Brasil enfrenta uma situação particular, com mais de 80 milhões de processos em curso e uma entrada anual que supera o número de casos julgados por ano. Esta realidade ha levado a que a tecnologia se integre em la própria estratégia de gestão, impulsionando um processo de transformação digital nos últimos 20 anos, que começou com a criação do processo judicial electrónico, seguida de la digitalización de los expedientes, que ya ha alcanzado 100% del acervo, y la creación de bases de datos, más recientemente el sistema Codex, que integra 360 millones de procesos, incluyendo los en trámite y los concluidos, con aproximadamente 17 mil millones de documentos. Esta infraestructura que han avançado e se han perfeccionado, han generado el ambiente adequado y una cultura de innovación para el desarrollo alrededor de 140 projetos de inteligência artificial que começaram com iniciativas relacionadas à classificação de dados, compreensão de tendências de juízo e búsqueda jurídica avançada. E a partir de 2024 se iniciaram projetos que utilizam inteligência artificial generativa. E neste cenário já contamos com projetos avançados como Maria, do Supremo Tribunal Federal, e Assis, do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, e muitos outros. E desta maneira, há avanço e uma utilização que se ha discutido, como Christian ressaltará, entre o uso personal e o enfoque em projetos corporativos e institucionais, interconectando estas bases de dados proprietárias com modelos generativos e que possam reflejar a própria forma de decidir de cada juiz. Atualmente, em la última investigação do Conselho Nacional de Justiça, pouco mais de 50% de los magistrados já declararam utilizar algum tipo de solução generativa e 80% declararam que têm interesse e começarão a usá-la em um futuro próximo. Isto ha gerado, además de cambio de enfoque de la automação e a la ciência de dados e a la inteligência artificial, uma mirada principalmente hacia a eficiência operacional de los gabinetes, los equipos e o próprio trabalho do juiz, e ao mesmo tempo ha suscitado diversas discussões relacionadas à la ética profissional, os limites de uso, la governança e la gestão de riscos.
como ahora será explorado por Christian. Sí, un gusto. Muchas gracias, Alejandro. Siempre es un placer estar con ustedes, todas y todos acá. Y sí, esta es una investigación que nos ha llevado a comprender mucho del contexto general de Brasil. O sea, es súper peculiar que hay tantos usos y tantas inteligencias artificiales, herramientas relacionadas a esto que se han desarrollado en el país. Y esto es una situación muy peculiar en que tenemos tanto el uso privado o individual de herramientas de inteligencia artificial cuanto el uso institucional de estas herramientas. Desde nuestros resultados de la investigación se puede comprender que esto es algo que perpasa toda la investigación con una comprensión muy clara sobre las preocupaciones muy específicas relacionadas desde un punto de vista del poder y oportunidad y capacidad de utilización de una herramienta individual hasta las posibilidades y oportunidades y herramientas desarrolladas de manera institucional puedan ser aprofundadas y generar oportunidades específicas para cada tribunal o también para el contexto del Poder Judicial como un todo. Entonces, desde nuestros resultados, me gustaría destacar primero la idea de que hay una preocupación con regulación que es bastante clara en Brasil y esta preocupación se traduce en el país, por lo menos por un lado, una posibilidad del Poder Judiciario participar en una discusión más amplia sobre regulación de inteligencia artificial, porque hay una serie de proyectos de ley que se están discutiendo a nivel nacional, pero también sí una preocupación específica sectorial en que el Poder Judiciario ya ha logrado en dos ocasiones y ahora más específicamente teniendo en vista la inteligencia artificial generativa, buscado desarrollar regulaciones específicas para el Poder Judiciario. Por eso el Consejo Nacional de Judicatura ha promovido Consejo Nacional de Justicia, perdón, ha promovido esta posibilidad de tener una resolución específica que regula cómo de un lado, los poderes dentro de los múltiples tribunales de la federación puedan desarrollar herramientas de inteligencia artificial, desarrollar proyectos de entre estos que Alejandra ha mencionado, los más de 140 proyectos. O sea, hay requisitos y criterios de cómo se puede desarrollar estos proyectos, pero también hay guías específicos que deben ser desarrollados pensado justamente para el uso por las magistradas y magistrados de las herramientas de inteligencia artificial. O sea, a una doble preocupación, una preocupación específica cuanto al desarrollo, pero también cuanto al uso. Y uno de los principales resultados que nos pareció interesante destacar acá es justamente el hecho de que había una preocupación sobre los poderes y las capacidades de los magistrados y magistradas de utilizar estas herramientas. Y en contextos que se ha buscado desarrollar, ha pensado justamente en la posibilidad de una responsabilidad primaria de los magistrados y magistradas por el uso o no utilización de herramientas de inteligencia artificial y una responsabilidad compartida por los tribunales y las instituciones que buscaron desarrollar y permitir el uso de herramientas institucionales específicas. Entonces, una responsabilidad individual, una responsabilidad de los magistrados y una responsabilidad compartida entre las instituciones, junto de una sobreregulación nacional, junto de una regulación paraguas que debe estar, se está platicando y discutiendo dentro del Congreso Nacional. Entonces, todo eso sí muestra que las grandes preocupaciones éticas y de gobernanza se están desarrollando de una manera bastante rápida en el país, aunque no se tenga todos los resultados y no se tiene todas las respuestas. Así se parece que el proceso está avanzado y que el judiciario brasileño se está buscando una gran utilización de inteligencia artificial con esta preocupación muy clara con regulación y con una gobernanza de multinivel. Creo que esto es parte de nuestra charla del día de hoy y vamos a platicar y contestar preguntas en algunos Excelente. momentos.
Muchísimas gracias, Alexandre Zavaglia y Cristian Perrone, por esta presentación. Es un caso muy interesante y muy grande que vamos a seguir con estas intervenciones. Y ahora le damos la palabra al investigador del caso de Colombia, Daniel Castaño, profesor de la Universidad del Externado también, para que nos cuente un poco los hallazgos de este caso. Vale, hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por aceptar esta invitación y presentar hoy un poquito de los hallazgos del reporte que podrán encontrar en el micrositio. Eh, yo me quiero enfocar en unas ideas muy, digamos, muy puntuales que están viendo en su pantalla. Lo primero es, digamos, y de forma general, es que la rama judicial de la República de Colombia ha desarrollado una adopción muy rápida de inteligencia artificial generativa, teniendo en cuenta, bueno, que en noviembre de 2022 vimos el lanzamiento de ChatGPT y de ahí la rapidez con la que se ha adoptado. Los primeros casos en Colombia se empezaron a registrar tan pronto como enero y febrero del 2023, entonces miren que fue una adopción pues muy rápida. Em, Tuvimos la oportunidad de hablar, de entrevistar a más de 180 personas. Luego esto lo triangulamos con la encuesta realizada por el Consejo Superior de la Judicatura, que es el organismo que gobierna o que administra mejor la rama judicial colombiana. Ellos también hicieron una entrevista, una encuesta por el mismo tiempo, que fue julio-agosto del 2024, donde entrevistaron a alrededor de 3.100 personas. Lo que hicimos fue triangular los resultados y analizarlos. Encontramos algo que se denomina una validez concurrente, es decir, dos estudios empíricos con preguntas, metodologías, entrevistadores independientes. Llegamos a las mismas conclusiones, pues lo que refuerza el fenómeno que estamos estudiando. ¿Qué vemos? Entonces hay una adopción mayoritaria, principalmente la herramienta que más se utiliza es ChatGPT en su versión gratuita. Otra cosa que encontramos que nos llama mucho la atención es que los funcionarios judiciales, servidores judiciales que han decidido avanzar una suscripción pagada lo han hecho con su propio bolsillo. Esto lo primero que nos muestra es que estos funcionarios judiciales, digamos, no están utilizando inteligencia artificial necesariamente por el ánimo de innovar, sino lo están haciendo porque están desesperados en términos administrativos. En Colombia hay una congestión judicial. Para los que de pronto no están familiarizados con nuestro contexto, en promedio un caso puede tardar entre 11 y 12 años en ser decidido en dos instancias. Los funcionarios judiciales en sus despachos pueden tener 600.000 expedientes, además de las acciones de tutela, que son estos recursos constitucionales extraordinarios que deben decidir en cuestión de horas. Entonces, digamos que la congestión es muy grande. Entonces, detectamos que el uso de inteligencia artificial no es necesariamente por la intención de innovar, sino es el desespero operativo. Y esto es lo que tenemos a nuestra mano. Pues vamos a ver cómo lo podemos implementar. Eso también detectamos como una de las barreras. El 73% de los entrevistados y encuestados concluye que la principal barrera para la adopción de inteligencia artificial es que la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, no les ha suministrado herramientas directas pagadas por la rama. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Hay unos proyectos pilotos y en esto la rama judicial colombiana pues se ha vuelto muy buena es haciendo proyectos pilotos, seminarios. Sin embargo, no tenemos información pública y clara sobre cuántas licencias repartieron, principalmente Microsoft Copilot, cuántas licencias repartieron, cómo las repartieron, que sí pudimos encontrar a través de fuentes públicas secundarias que dos o tres de esas licencias de ese piloto se han convertido pues en casos de uso absolutamente exitosos. El Tribunal del Magdalena, el Tribunal de Santander, vale la pena que los vean, están referenciados en el documento. Pero digamos que no hay planes públicos de la rama, cómo se va a escalar. La rama, la rama judicial colombiana tiene más de 40.000 servidores judiciales. Entonces piensen que de esos 40.000 vemos dos licencias, dos casos de uso. Pues la pregunta es cómo la rama va a entregar 40.000 licencias de Copilot, ¿cómo lo va a hacer? Eso es lo ideal, sé que están trabajando, sé que lo están haciendo, pero a la fecha de corte de este informe
Eso es lo que reportamos. ¿Esto qué genera? Que los funcionarios utilicen ChatGPT en sus versiones gratuita y paga de su bolsillo, pues está creando una suerte de ecosistema judicial paralelo, donde son los servidores judiciales quienes están liderando los procesos de innovación. Es un proceso bottom-up. Ante la ausencia de capacitaciones, que si bien las hay, no tienen una cobertura total, ellos han creado comunidades. Esto ha sido espectacular en WhatsApp, donde comparten buenas prácticas, comparten prompts. En los pasillos de los despachos judiciales es donde se está gestando esa innovación, y no necesariamente está viniendo del Consejo Superior de la Judicatura. Vimos también que hay una sentencia, su caso Hito, a los que les interesa este tema, la sentencia T323 de 2024 de la Corte Constitucional, abre la puerta para el uso de inteligencia artificial por parte de los jueces, con muchas condiciones, requiere muchas inversiones por parte de la rama judicial. Eso está todavía ahí en un limbo burocrático, esperando a ver para su implementación. Em, ¿Cuál creo que es el hallazgo más importante, que es un hallazgo convergente, tanto de la investigación empírica que hicimos nosotros como de la validación con la de la rama judicial? Es que la verdadera barrera para la adopción de inteligencia artificial no es la falta de regulación, no es la falta de recursos financieros, porque los tenemos. La rama judicial de Colombia tiene un empréstito con el BID por $500 millones solamente para modernización. Eso es mucho dinero. No es la falta de infraestructura, herramientas o capacitación, sino que lo que vemos es un sistema que prefiere un teatro de innovación a la transformación digital real, protegiendo estructuras existentes bajo el pretexto de la precaución jurídica, cimentada en preocupaciones de privacidad, seguridad y discriminación. Este tema, teatro de innovación, proviene de un paper publicado por un profesor de Berkeley de Harvard, que se llama en la revista de negocios de Harvard hace muchos años, que lo que explica es cuando las organizaciones se enfocan más en hacer talleres, seminarios, hackatones, laboratorios de innovación, más que en preocuparse por desarrollar proyectos reales, porque una cosa es lo que reporta la autoridad judicial, y otra cosa muy diferente es lo que nos dicen los funcionarios judiciales, que enfrentan una congestión judicial desmedida. Entonces, pues, ¿cuál es el camino? El camino a seguir es, así concluimos el reporte, es cómo nos podemos mover a ejemplos concretos, innovación real, que entienda los dolores, los sufrimientos de los funcionarios judiciales en su día a día, y realmente pues movernos a un esquema que facilite esa innovación, que en últimas beneficia a todo el sistema, que reduce la brecha digital, porque si no lo cuidamos, si permitimos que la innovación con IA en la rama judicial dependa del presupuesto de cada funcionario judicial, eso va a terminar profundizando la brecha digital, porque entonces tendremos juzgados que tienen ChatGPT Premium y juzgados que tienen las herramientas gratuitas que tienen a su disposición, lo cual a mi juicio es muy peligroso a mediano y largo plazo. Entonces, pues nada, muy bienvenidas sus comentarios. Quiero expresar mi profundo agradecimiento no solamente al equipo del CETIS, a la Fundación Tinker, a la Fundación Rockefeller por su apoyo, sino también a todos los funcionarios y funcionarias judiciales con las que hablé, miles de cafés, muchas horas. Hoy todavía me buscan, me siguen mandando cosas. Entonces, de verdad, pues profundamente agradecido por haber logrado construir esa comunidad y comunicar esa voz de ellos y de ellas en este informe. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tus palabras, y la verdad que sí, este concepto para cerrar con, ¿no?, con el teatro regulatorio y el teatro de la innovación en relación con algo que aparece como transversalmente, ¿no?, a lo largo no solo del caso de Colombia, pero bueno, esto lo vamos a discutir más a fondo en el segundo bloque. Quizás me parece sumamente relevante, y también el agradecimiento también, como destacabas, a que esta investigación también se pudo hacer porque operadores judiciales, actores judiciales abrieron sus
puertas de confianza, sus canales con este proyecto y hacer esta investigación y salir de la investigación de escritorio para establecer o estudiar normativa y ir más de lleno a las percepciones, a los usos y a estos horizontes, digamos, de los actores que están involucrados es realmente parte, digamos, de lo que consideramos que es un valor agregado único de este trabajo, ¿no? Vamos a ir entonces un poquito con algunas preguntas. Algunas son más específicas de algún caso nacional, pero hay otras creo que son más relevantes para compartir en general con los investigadores. O sea, em, Pilar, digamos, bueno, establece como un comentario, no como investigadora, ¿no? Lo de las diferencias que más allá de las diferencias de los países, las problemáticas se repiten, y yo creo que esto es un poco un comentario que vamos a dejar para seguir trabajando en el segundo bloque, porque si bien, insisto, y Fernanda ya lo anticipó, no es un estudio no es una metodología que sigue un caso de estudio comparado, sino que son 4 casos nacionales que queremos desarrollar un panorama, pero no podemos comparar las trayectorias institucionales, tecnológicas y los actores que hay en cada contexto, y no queremos explícitamente hacerlo. Hay una pregunta que está orientada específicamente para Cristian, pero yo creo que es una pregunta muy relevante para todos los casos, digamos, y en México creo que es otro caso donde esto se ve muy bien, y Alejandra lo mencionó. ¿Qué pasa, digamos, con la adopción? em, y que también la responsabilidad de no adoptar, ¿no? O Daniel, que hace tanto énfasis, y hay muchas estadísticas en torno a Colombia, digamos, al backlog, al rezago, digamos, al embotellamiento, digamos, los cuellos de botellas de la justicia con tantas demandas y solicitudes. ¿Qué pasa cuando se usa y qué pasa cuando no se usa, ¿no? Hay una responsabilidad individual del uso, pero también no utilizar alguna de estas tecnologías. ¿Qué grado o qué nivel de responsabilidad tendría un magistrado, un operador judicial? Una pregunta para quienes quieran responder a esta consulta. Tenemos otra pregunta relativa a específicamente, esta sí es bien específica del caso Argentina, porque pregunta si se analizaron los desafíos que implica la regulación del uso de la IA generativa en el Poder Judicial de la Nación a partir de su estructura y extensión. Tenemos otra pregunta también para Pilar, relativa a la Federación Judicial Argentina, que nuclea los sindicatos judiciales provinciales. Dice que coincide con el diagnóstico, y la consulta está orientada a si es recomendable avanzar en un trazado de líneas, requisitos o pautas generales para estas herramientas desde una convergencia de actores, por más que sea difícil. Y este es un debate que hemos tenido, no solo para el caso Argentina, sino también para casos de jurisdicciones federales, como son sobre todo México, Brasil y también Argentina, ¿no? Entonces, esto también invito a los demás investigadores. eh, y tenemos algunas preguntas más. Por último, digamos, también asociada a el bueno, perdón, no es una pregunta, sino es un comentario con un dato asociado a la magistratura de la Cava. Pero bueno, dejo un poco abierta un minuto de intervención para cada uno de ustedes en relación con estas preguntas. Los que quieran tomar algún comentario adicional en relación a los otros casos, así podemos cerrar un poquito en hora para pasar al segundo bloque de discusión sobre los ejes. Carolina, Lo que si yo te podría... parece, puedo contestar principalmente las dos preguntas con relación Perfecto. al caso argentino, porque tienen que ver con algunas cuestiones de límites metodológicos, y creo que Eh, hay cosas que van a surgir en la discusión del segundo bloque. Absolutamente, absolutamente. Y lo hacemos, si Eh, quieren, por orden alfabético, y terminamos este Bien. primer bloque. Con respecto a la pregunta del Poder Judicial de la Nación, una aclaración que tengo que hacer del trabajo es que algo que salió, sobre todo en las entrevistas que tuvimos, es que las realidades de cada Poder Judicial y de cada tribunal son muy diferentes. Entonces, pensar en el establecimiento de reglas generales es muy difícil, y acá depende mucho de algo que señaló Daniel también, de esta cuestión de los emprendedores institucionales. Muchas de las introducciones del uso de estas herramientas dependen de la iniciativa de los magistrados, cuando la cabeza del Poder Judicial de alguna manera no toma una iniciativa en este sentido. Entonces es difícil mapear esto.
lo tuvimos en cuenta, no lo pusimos de esta manera en el informe y sé que la diferencia es muy abismal según el tribunal que miremos. No es lo mismo mirar Cava que mirar Chubut que mirar el Poder Judicial de la Nación. Son todas áreas distintas y tienen diferentes relaciones, entonces es algo que sí lo tuvimos en cuenta. Y en cuanto a la otra pregunta de si es posible manejar una cuestión general, creo que no porque justamente las realidades son muy diferentes y esto algo surgió en alguno de los talleres que tuvimos. Las los problemas estructurales que tienen los poderes judiciales, al menos en Argentina, que tienen que ver con la falta de recursos económicos en muchos casos, hace muy difícil pensar, por ejemplo, la introducción de estas herramientas en la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires tiene problemas edilicios para mantener sus juzgados. Capaz que alguna otra jurisdicción tiene más dinero para poder invertir en estas cuestiones, entonces creo que por ahora la respuesta en Argentina es pensar en respuestas acotadas a la realidad de cada uno de los poderes judiciales. Creo que ese es como el camino a seguir, si bien todos se miran, porque todos los protocolos que hay dando vuelta son parecidos en algunos puntos, creo que la respuesta no es generar algo común para todos porque las realidades son muy diferentes. Muchísimas gracias, Pilar. Le damos la palabra a los colegas del caso de Brasil, siguiendo orden alfabético. Y también destaco una pregunta que aparece allí, que igualmente, si no se responde ahora, la vemos en el segundo bloque, vinculada con la pregunta, la última que está en el chat, relacionada con las implicancias éticas de utilizar herramientas del sector privado que recaban datos personales, como las herramientas públicas y más. Yo esa te voy adelantando, a Nayeli, que hace la pregunta en el chat, de que muchas de estas reflexiones se van a encontrar en los casos nacionales respectivos, porque justamente es uno de los mayores problemas que se han detectado. Justo, yo creo que esta sí es parte de la gran discusión, o sea, particularmente sobre el guía de utilización, o sea, cómo se debe utilizar, cómo se debe tener y también desarrollar las herramientas. O sea, por un lado, el desarrollo institucional también puede facilitar y auxiliar a encontrar una mejor salvaguardias y garantías para todas estas cuestiones éticas, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de protección de datos desde el punto de vista de seguridad de la información y todo lo demás. O sea, son cuestiones muy puntuales y relevantes. Y yo creo que parte de las guías, tanto de uso cuanto de desarrollo, se tratan justamente de eso. Cuanto a la responsabilidad de qué pasa cuando no hay una utilización de inteligencia artificial. Yo creo que no existe una gran responsabilidad específica en este sentido, pero si uno logra pensar en el volumen que Alejandro mencionó anteriormente, más de 80 millones de casos, como 30 millones de casos nuevos, casos que muchas veces no son logrados encontrar su resultado final en un tiempo apropiado uno empieza a pensar que ante el imperativo del acceso a la justicia, quizás la utilización de herramientas que faciliten este acceso, facilite que se pueda encontrar resoluciones para estos casos, se queden como algo relevante. O sea, que el uso de herramientas de inteligencia artificial se queda casi como una buena práctica para encontrar el mejor acceso a la justicia. Siempre, claro, pensando desde un punto de vista que el desarrollo, la herramienta y de su propia utilización sean de manera ética y de acuerdo con los diferentes niveles de normativas regulatorias que han pasado a se tornar relevante en el contexto específico de la judicatura brasileña, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, quizás sea algo relevante e importante ante este imperativo de acceso a justicia. Claro, Alejandro. E junto com um esforço de preservar a autonomia e a identidade de cada magistrado. Esto não se logra mediante soluções generais, sino especializando as soluções com entornos que permitam a cada magistrado incorporar suas decisões para obter resultados mais alinhados com sua forma de decidir, de escrever, de argumentar, funcionando como um apoio em la decisão e quedan proibidas as soluções que promovam decisões automatizadas sem supervisão, garantindo que a responsabilidade por el conteúdo e a supervisão recaem em cada juiz.
Por outro lado, existe um esforço técnico para garantir uma arquitetura que evite alucinações e que integre a visão de Luiz com o Big Data. Então, estamos vivenciando muitas coisas importantes e interessantes cá em Brasil. Muchas gracias, obrigada. Vocês, Alexandre, Cristian. Y ahora vamos a darle la palabra a Daniel. Claro que sí. Me gustaría hablar de la pregunta que hacen sobre el uso de ChatGPT y otras herramientas. En Colombia lo que vemos es, hay una tensión entre la normativa y la realidad. Entonces, en la realidad tenemos a los jueces, a los juezas con mucho trabajo, saturados, desesperados, simplemente intentando ver la mejor forma de administrar justicia rápido. Por el otro lado tenemos el Consejo Superior que ha sacado reglamentos, incluso prohíbe el uso de muchas de estas herramientas gratuitas o les pone unas cargas irrazonables, imposibles de cumplir a los jueces. Por ejemplo, si un juez quiere utilizar una aplicación, tiene que hacer un diligence para verificar el origen de los datos de entrenamiento. Pues simplemente es irreal que un funcionario judicial vaya a poder recolectar esta información. Hay unas tensiones, claro que hay unas tensiones. La Corte Constitucional en la sentencia T323 al final insinuó que Colombia debería tener algo así como su propio ChatGPT público diseñado para la rama judicial, pero eso no podría estar más alejado de la realidad. O sea, hoy en día la rama judicial colombiana no tiene instalaciones idóneas, en muchos casos no tiene instalaciones que cumplen los mínimos estándares de salubridad, de manejo de expedientes. Pues de ahí los funcionarios judiciales no tienen computadores, no todos, hay unos que sí, computadores actualizados, de avanzada, conexiones de internet. Pues mucho menos vamos a tener cómo diseñar, entrenar un LLM, bueno, un SLM para la rama judicial, y mucho menos vamos a tener los recursos para mantenerlo. Entonces yo creo que ahí sí, y lo he dicho en varias escenarios, yo creo que la Corte cuando sugiere que deberíamos tener un ChatGPT propio de la rama, pues es una alucinación judicial, porque de verdad no está mirando la realidad técnica, económica de la rama para poder tener algo de este nivel y de esta complejidad. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora vamos con el caso de México para cerrar este primer bloque. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que a mí lo que me gustaría puntualizar justo es que si bien es cierto, México carece de esta estrategia del uso, de esta estrategia nacional del uso de la inteligencia artificial, se han presentado ya, y lo mencionamos nosotros en el informe, ya 58 iniciativas legislativas entre 2020 y 2024 para poder regular la inteligencia artificial. ¿Cuál es el gran problema? Que se ha quedado ahí. O sea, solo se ha quedado y se ha filtrado como en las comisiones de estudio y no ha pasado a más. ¿A qué voy con esto? Hemos tratado se han hecho esfuerzos en varios grupos legislativos para poder tener una regulación específica del uso de la inteligencia artificial. Hasta en tanto esto no suceda, el uso está muy casero, digamos, muy in-house. No existen entonces, contestando la pregunta, una responsabilidad planteada en algún lugar de qué sí y qué no se puede utilizar. Se han hecho, como lo mencionamos, varios trabajos de varias herramientas, pero son herramientas más administrativas y técnicas. También en estas entrevistas que hicimos a varios jueces y varias gentes que trabajan, no solo los jueces y los magistrados, sino los que realmente son los proyectistas, señalaban el uso, pero no hay algo que tenga un lineamiento y que lo lleve a una responsabilidad como en otros países nos compartieron en algunas de las reuniones que tuvimos, que simplemente por el uso lo sujetaban a una responsabilidad administrativa. Aquí no hay eso. Hay intentos por regular, hay intentos por tener estas iniciativas legislativas,
para que esto suceda. Estoy cierta que con estas reformas que ha habido en México y con la creación de una agencia digital, debe de haber ya mucho más luz para que esto ya se vuelva una legislación y podamos tener un marco más que pueda darnos más referencias. Pero hasta el momento no existe una responsabilidad como tal por el uso, sí se está usando, ¿no? Y existen estas iniciativas que espero pues nos den un camino mucho más regulado, ético y que proteja estos datos que se utilizan, ¿no? Mucho en estos recursos por el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, vamos entonces a seguir contándoles un poco en esta segunda parte, digamos que va a ser un poquito más breve, pero bueno, ya no tenemos todas estas introducciones institucionales y demás. Los cuatro, algunos pilares fuertes de discusión y que va a estar moderando Maya Levy Daniel, que es investigadora del CETIS también y ha estado, digamos, en el asesoramiento de este proyecto desde su incepción. Adelante, Maya, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, sí, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maya Levy Daniel. Como mencionó Carolina, soy investigadora afiliada al CETIS ya hace varios años. Bueno, estoy como asesora de este proyecto desde los inicios. Y la idea de este segundo bloque es va a ser un poco más breve también porque varias cosas ya se mencionaron en el primer bloque, pero la idea es analizar algunos ejes y tensiones que hemos visto que se repiten en los distintos reportes locales y que vemos que en muchos casos entran en tensión. Aunque no necesariamente estos ejes deberían entrar en tensión, se plantean muchas veces de esta forma por parte de los jueces y los operadores judiciales que los investigadores han estado entrevistando. No son los únicos ejes, obviamente, que podemos encontrar a lo largo de los estudios locales, pero vamos a enfocarnos en tres que vemos que se repiten y que consideramos que son representativos de los estudios que son parte de este proyecto. Entonces, voy a mencionar brevemente cuáles son estos ejes y estas tensiones, y después cada equipo de investigación va a presentar más en detalle uno o dos ejes o tensiones específicas de su país. Entonces, en primer lugar, los dos ejes que encontramos son el de la eficacia operativa y la gobernanza institucional. Y vemos que en términos generales, y esto ya se mencionó en el primer bloque, en términos generales la inteligencia artificial generativa se usa en forma individual y aislada por jueces y operadores judiciales, que era un poco la tesis de este proyecto originalmente. Y vemos que en su mayoría, tanto operadores judiciales como jueces que han sido entrevistados ven a la inteligencia artificial generativa como una herramienta que es útil para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema judicial, que como ya han mencionado y sabemos, puede llegar a ser lento, tienen muchos casos para resolver, entonces la inteligencia artificial generativa se ve como una herramienta útil para eso. Sin embargo, en general, y salvo algunos casos en particular que han mencionado, los poderes judiciales no cuentan con lineamientos, guías o estrategias institucionales que den apoyo o asesoramiento sobre cómo utilizar estas tecnologías, o también se mencionó que a veces pueden ser incompletas. Entonces, muchos consideran que en caso de querer utilizar la inteligencia artificial generativa, esto funciona, o sea, esta falta de lineamiento funciona como una barrera, ya que consideran que hay riesgos, que no solo son riesgos para la ciudadanía, sino también para ellos mismos, para los operadores judiciales en su trabajo. Por lo tanto, el uso termina siendo desigual, no solo entre países, sino hacia el interior de cada país y entre jurisdicciones. O sea, dependiendo de dónde sí haya estrategias que los guíen y de alguna forma los protejan. Entonces es por eso que en general los equipos de investigación del proyecto recomiendan en sus reportes la publicación de estrategias institucionales para poder coordinar, organizar e igualar el uso de estas herramientas. Entonces eso por un lado. En segundo lugar, tenemos el eje de la innovación y el de el alineamiento con estándares éticos y de derechos humanos, que también un poco ya en el primer bloque se mencionó este tema, pero acá lo que vemos es que los operadores judiciales
que han sido entrevistados lo plantean como una tensión. O sea, esta tensión es entre el hecho de innovar en materia tecnológica y usar o implementar inteligencia artificial generativa para mejorar los procesos judiciales y que el uso de estas tecnologías esté alineado con estándares éticos y de derechos humanos. En muchos casos, los operadores judiciales se muestran preocupados por los riesgos que el uso de estas tecnologías podrían generar en relación con los derechos humanos y también por las problemáticas éticas. Y notamos que los operadores judiciales están preocupados en general por estos riesgos. O sea, surge de las entrevistas esta percepción. Y esta tensión está también muy relacionada con la falta de estrategias institucionales que mencioné anteriormente, ya que a través de estas estrategias o lineamientos se podrían plantear protecciones éticas y derechos humanos y así otorgar garantías tanto para los jueces, operadores judiciales y finalmente para la ciudadanía. Y esto va en línea con una de las recomendaciones que se repite mucho en los reportes, que es la necesidad de capacitación de los jueces y miembros del Poder Judicial con respecto al uso de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, para entender cómo se puede hacer un uso responsable finalmente de estas tecnologías. Y en tercer lugar, muy rápidamente, esta tensión que surgió en el chat, una de las preguntas es entre el control y soberanía sobre los procesos versus las tecnologías desarrolladas por actores internacionales, o sea, el uso de tecnologías que se desarrollan fuera del país. Esta tensión que aparece entre los reportes es la preservación de control y soberanía de los procesos y el uso de estas tecnologías por actores que no están en el país. En particular, el desarrollo de infraestructuras locales permitiría a los poderes judiciales de la región controlar el uso de los datos, asegurarse de que los datos personales se mantengan en el territorio nacional y poder otorgar las protecciones necesarias según las leyes de cada país. Particularmente tomando en consideración, y esto se menciona también en los reportes, surge también de las entrevistas, tomando en consideración la sensibilidad de los datos que manejan los poderes judiciales. Y vemos que los operadores judiciales, en términos generales, son conscientes de los riesgos implicados y de esta tensión, pero obviamente, y también se discutió un poco ya, hay barreras para desarrollar esa infraestructura localmente. Algunos de los reportes, de hecho, mencionan la necesidad de desarrollar sistemas de inteligencia artificial generativa que sean específicos para el sector judicial, o sea, no solo que se desarrollen a nivel local, sino que además sean específicos para el tipo de trabajo que se realiza dentro del Poder Judicial. Entonces, este es el panorama muy general, estas tensiones y ejes que hemos identificado a lo largo de los reportes, pero ahora vamos a pasar a que los equipos de investigación nos cuenten un poco más qué es lo que vieron con respecto a estos ejes y tensiones, en 5 minutos cada uno, o un poquito menos, en realidad ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, lo que puedan destacar de sus reportes. Vamos a empezar entonces por el caso de Brasil. Alexandre. No, ¿Está? Ahí está. es que yo estoy empezando una otra aula acá. Eh, la principal tensión acá es que nosotros estamos viendo es esta cuestión de los usos individuales, pero que los tribunales no están ainda disponibilizando las soluciones institucionales a todos los magistrados, pero que tenemos más de 20.000 magistrados acá en Brasil y 80.000 personas trabajando con ellos. Y hay una preocupación muy grande en usar estas soluciones generales. Estamos viendo una participación efectiva del Consejo Nacional de Justicia y de la presidencia de los tribunales en incentivar la creación de proyectos institucionales, interligando estas bases públicas como Codex con 360 millones de procesos y al mismo tiempo con
como hablamos, para criar ambientes em que os juízes podem utilizar suas próprias decisões para treinar, para ter como outcomes algo mais próximo de sua forma de pensar, sua forma de escrever. So, esta é a principal tensión acá, pero que creo que nós ultrapassamos a barreira cultural de se utilizar de la tecnologia, pero que estamos fazendo hace los últimos 20 anos projetos de digitalização de processo judicial eletrônico. Então, acho que estamos num momento muito positivo acerca dessas questões culturais. São as principais preocupações e tensões acá, são em como vamos criar o ambiente adequado para esse uso e as preocupações com privacidade, com proteção de dados personales y estas cuestiones. Muchas gracias, Alejandra. Pasamos al equipo de México, Alejandra. Sí, por supuesto. Bueno, como en una conclusión general de todo lo que expusiste, Maya, creo que la supervisión humana en el uso de la inteligencia artificial debe ser permanente. Esto puede ayudar a garantizar la protección de los derechos humanos, que creo que es uno de los elementos más importantes por el uso, ¿no? Si bien hemos hecho este análisis de que se han venido utilizando de pronto estos algoritmos, el no establecer, el que no tengamos, por lo pronto, hablaré de mi país, en México, lineamientos claros, como bien los puntualizaste tú, nos ponen un riesgo latente de esta posible violación a derechos humanos, a los datos personales. Entonces creemos que el esfuerzo que tiene que seguir dando y que debe de tener una gran resolución al tema es tener estos lineamientos, posiblemente una ley, algo que haga que tengamos un camino claro y protegido. También creo que, si bien es cierto, hemos señalado nosotros a lo largo de este tiempo de estudio, el momento en el que nos encontramos tan complicado, creo que también puede ser buscando el lado bueno, ¿no? Un punto de partida buenísimo que permita desde ahorita que este nuevo órgano de administración tenga esta oportunidad de unificar criterios, de establecer límites, de crear guías para utilizar la inteligencia artificial y luego entonces no abocarnos a promover esta capacitación a los funcionarios judiciales que nos permita tener un uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces, si bien es cierto la coyuntura no fue la mejor, pero creo que de lo bueno, de estas cosas hay que sacar lo mejor y creo que es un gran punto poder verlo con ojos de establecer estos nuevos criterios, nuevos límites y que la gente que está llegando ahora a estos puestos, pues bueno, tenga en cuenta que crear estos lineamientos va a ser una protección importante, ¿no? Ese es nuestro punto. Buenísimo, gracias, Alejandra. Pilar, con el caso argentino. Gracias, Maya. Creo que un poco todos han mencionado cuáles son los desafíos y creo que algunos, como dije, algunos de estos desafíos se replican en distinta medida y con distintos contextos en cada uno de los países. Creo, a mí me interesa mucho la tensión entre la eficacia operativa y la gobernanza institucional porque es algo que creo que he destacado en todas las participaciones donde hemos hablado de este proyecto y es esta pregunta que me parece que el ecosistema judicial, incluyendo actores de la sociedad civil, los operadores judiciales en sí mismos, el propio Poder Judicial, no termina de decidir el para qué quiere estas herramientas. Hay un interés excesivo en el uso de estas herramientas sin tener en claro cuáles son las necesidades reales que tiene el Poder Judicial, cuáles son los recursos que tiene el Poder Judicial a disposición y qué es lo que puede hacer con esas herramientas o qué otras herramientas o qué otros mecanismos tiene para solucionar esos problemas que tiene. Pero como no tenemos en claro cuáles son los problemas, para qué la queremos y cómo la necesitamos usar, la empezamos a usar de manera
un poco descontrolada, sin tener estas salvaguardias un poco institucionales, y teniendo las salvaguardias institucionales vemos que existen problemas. Entonces creo que el Poder Judicial se debe a esta discusión de el para qué queremos estas herramientas, cómo podemos solucionar los problemas que se plantean. Uno de los grandes problemas tiene que ver con esto, con la cantidad de sentencias, con la cantidad de trabajo que tenemos. Bueno, por ahí la solución más grande no es pensar en la inclusión de estas herramientas, sino pensar en reformas a los procesos judiciales, que es otra discusión enorme que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, creo que el Poder Judicial tiene que discutir el Poder Judicial y el ecosistema judicial, porque no es solo responsabilidad de los jueces y los funcionarios y los empleados judiciales, es una discusión que nos debemos como parte de este ecosistema, los académicos, la sociedad civil, la industria, ver qué nos puede ofrecer para solucionar estos problemas. Lo dejo ahí porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero es una discusión que es súper interesante para seguir manteniendo. Sí, gracias Pilar, y gracias por levantar este punto, porque es algo que hemos discutido mucho como a lo largo de estos 2 años, como no, que el hecho de no implementar tecnologías por solo el hecho de implementarlas, sino tratar de identificar cuáles son los problemas, por qué sería necesario implementar tecnologías, qué tecnologías. Entonces, creo que ese es un punto fundamental. Eh, y bueno, y nos queda el caso de Colombia, Daniel. Em, yo quiero retomar un poco lo que dijo Pilar. Estoy totalmente de acuerdo. En Colombia vemos lo mismo y es durante el reporte, hablando con los servidores judiciales, viendo cómo están utilizando la inteligencia artificial, lo que hemos visto es que la inteligencia artificial está haciendo visibles problemas sistémicos y estructurales que el sistema viene arrastrando desde hace muchas décadas. Estamos de acuerdo que la congestión judicial en Colombia no se va a resolver únicamente implementando asistentes de inteligencia artificial. Se requiere un proceso de reforma, de comprender el proceso mucho más profundo. Em, Otra tensión interesante entre la eficacia y la gobernanza es, vemos cómo es primero el afán de proferir normas, de regular bajo una mentalidad muy propia del crimen y castigo, y es no se puede, no se puede, no se puede, y si no lo investigamos y vendrán consecuencias, más que sentarse a entender y a construir esas capacidades bottom-up, o sea, desde lo más bajo de la pirámide y empezar a generar esas sinergias al interior de la rama. Uno ve lo contrario, entonces ve una sentencia de la corte desconectada de la realidad, que fija unas condiciones en gran parte irreales. Luego el Consejo Superior, pero irreales, pero que por lo menos abre la puerta. Luego un Consejo Superior que pone más cargas, más trámites burocráticos y unos requisitos imposibles de cumplir, como el que les decía, que el servidor debe verificar el origen del entrenamiento de los datos, pues o sea, con qué, cómo lo va a hacer, y lo hace a través de normas, prohibiciones. Entonces, lo que se espera es poder invertir ese enfoque y empezar a mirar más bien cuáles son los dolores, los problemas, y a partir de ahí pues empezar a construir y resolver esos problemas que no todos serán un tema de inteligencia artificial. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora tenemos unos 6 minutos para una A la breve discusión, discusión. sí. Y sí, sí, sí. Y acá tenemos una Ujú. pregunta en el chat que me parece muy interesante y que como que resume un poco, como que podemos resumir todo lo que venimos conversando. La pregunta es, teniendo en cuenta los resultados tan diversos a nivel regional y lo que se advierte con la necesidad de lineamientos, ¿creen que pueda ser útil abordarse un trabajo a nivel regional que brinde estándares para los estados? Ahí veo, Pilar, que vos ya respondiste, pero no sé si querés decir algo más o O alguien que incluso quiera Natalia misma, si quiere abrir el micrófono y comentar. también. A ver, me parece un buen punto para pensar. Creo que justamente lo que nos mostró nuestra investigación es que las realidades jurídicas en Latinoamérica, particularmente los casos que nosotros investigamos, son muy diferentes. Todos partimos como de la misma base
y llegamos a soluciones completamente distintas. En Argentina estamos tratando de regular en cada uno de los casos, en Colombia tenemos las decisiones de la Corte Constitucional, México que está en esta situación institucional muy diversa y Brasil que ha tenido un proceso que particularmente a mí me gusta mucho, un proceso de discusión donde se han incluido múltiples partes del ecosistema judicial que han llegado como a una especie de consenso en la adopción de ciertas reglas. Si miramos otros casos, Chile podría llegar a ser otro caso donde está discutiendo normativa de Internet, de ciberseguridad, protección de datos, podría llegar a tener un resultado similar pensando en términos generales. Pero no sé si la realidad jurídica y la realidad local y la realidad política de cada uno de los estados nos da el lugar para pensar en el establecimiento de estándares, porque la idea es qué estándares generamos, cómo los establecemos, quién establece estos estándares. ¿Van a ser guías? ¿Van a ser estándares obligatorios? ¿Los estados los van a tener que cumplir? Creo que hay un montón de puntos para pensar. Sí puede llegar a ser un buen ejercicio para decir, bueno, ¿cuáles son las particularidades que compartimos entre todos los estados y cómo las podemos resolver? Pero no sé si es la solución para regular la cuestión de la implementación responsable o la adopción responsable de la inteligencia artificial en Latinoamérica particularmente. Pero Gracias. Pilar, eh, Ah, ahí está. es muy Sí, Ale. interesante lo que habló sobre la comprensión del problema. Creo que acá nosotros eh, ahora sabemos que nuestro problema son 80 millones de procesos, entonces no sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que esta colaboración es muy importante para entender estos puntos comunes. Y acá creo que la mayor preocupación ahora es un efecto de automación de la actividad judicial. Como nosotros vamos a garantir que la decisión es de los jueces, que esto estamos usando como soporte a la decisión y no la decisión. Claro que tenemos ahora esta regulación del Consejo Nacional de Justicia, pero nosotros sabemos que en la práctica todos están trabajando y decidiendo. Solo creo que la preocupación principal es realmente garantir que no se sea un proceso simplesmente automatizado, mismo con estas preocupaciones y esta regulación, pero na práctica de que los jueces sigan en el centro del derecho y del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos solo 2 minutos. Caro, no sé si Yo diría ya vamos a... a 2 minutos Sí. del cierre que aprovechemos. Muchísimas gracias, Maya, por esta moderación y presentación, digamos, de estos, ¿no? Como ejes transversales, digamos, que encontramos en torno a los casos. Em, y muchísimas gracias nuevamente a los participantes, investigadores, personas que abrieron, como decíamos antes, sus puertas para que este estudio pudiera realizarse, a los donantes, que son Tinker Foundation y Rockefeller Foundation. Y bueno, para nosotros este trabajo, digamos, y esta discusión que hubo en este último bloque, digamos, creo que está mostrando un poco esta enorme diversidad que existe en términos de la adopción y el pensamiento sobre la adopción de tecnologías de inteligencia artificial generativa en el ámbito judicial. Y un poco un informe que nosotros vamos a lanzar como a modo de resumen del proyecto tiene que ver con el contexto y situar en el contexto latinoamericano esta adopción de la inteligencia artificial generativa de forma responsable. Esta mirada del contexto es una mirada que consideramos aporta una dimensión que cuando decimos una adopción crítica de la tecnología, no crítica como crítica desde el lugar de el fantasma, ¿no? De la tecnología reemplazando humanos o reemplazando la decisión judicial, los jueces, sino una mirada crítica en el sentido de comprometida, ¿no? Y ese es nuestro, digamos, nuestro propósito, digamos, con investigación que esté basada en evidencia. Mostramos con evidencia en estos casos nacionales que hay una enorme diversidad en la percepción, en las instituciones, en los procesos históricos de adopción de tecnologías que hacen al ecosistema digital de cada sector. No es casualidad que en Brasil tengamos una madurez de este
proceso vis a vis otros casos nacionales donde tienen una adopción de tecnología rápida, pero donde no hay una madurez institucional y colectiva a lo largo, digamos, de las distintas jurisdicciones federales que componen el ámbito judicial en distintos países. Entonces, esta contextualización nosotros creemos que es muy importante para llevar adelante una discusión, digamos, que esté basada en evidencia, que esté basada en los contextos locales, respetando esas idiosincrasias, esas necesidades. Y también, digamos, ambientes, digamos, de discusión sobre qué tecnologías, qué control quieren tener los actores y los ciudadanos sobre estas tecnologías, ¿no? Que se manifiesta, digamos, en varios de los casos. Vamos a ver esta discusión sobre el aspecto, digamos, de la soberanía tecnológica como un aspecto fundamental. Los dejamos con este sabor para, o por lo menos si no pudieron aún leer los capítulos y los proyectos de cada caso nacional, para que sigan adelante con la lectura, para que sigamos en contacto, para que podamos pensar, digamos, iniciativas de trabajo conjuntas y agradecerles nuevamente a todos y al equipo, todo el CETIS que ya fue presentado inicialmente, pero esto es un equipo y un equipo con investigadores en toda la región muy comprometidos y muchísimas gracias. Chao, gracias.